Muy buenas noches, bienvenidos como cada fin de semana a este espacio donde me hago acompañar de mi querido amigo, hermano, compañero, Julio Aníbal Fernández. Julio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Lindsay. ¿Cómo va el fin de semana? Bueno, el fin de semana comienza un poco turbulento. Sí. Un poco turbio realmente, sí. Bueno, la semana completa estuvo bastante cargada. Sí. Desde el lunes a primera hora de la madrugada ha estado igual, y a partir del lunes pasado, de la semana pasada, ya serían 2 semanas, 15 días, los días han seguido así, caldeados, y no han parado en ninguno de estos días, hasta concretarse con lo que sucedió el pasado miércoles, donde el juez Ortega Polanco dictó sentencia y dijo lo que él había determinado en apenas 3 minutos. Se leyó un documento bastante corto, muy puntual. Yo diría que eso se tomó 1 minuto y medio. Si hablo de 3 minutos es porque hubo un momento en que el audio no se escuchaba, los periodistas protestaron, inmediatamente se corrigió el problema, la secretaria empezó a leer y allí pues el juez determinó lo que determinó, que todo el mundo conoce. A pesar de que la mayoría de los expertos en el derecho y sobre todo en el derecho penal entendían que difícilmente el juez Ortega Polanco decidiera enviar a la mayoría de las personas acusadas de haber cometido soborno a través de Odebrecht, que es la acusación más importante, la más relevante o la que resume o engloba todo, y resulta que lo que la mayoría de los expertos, grandes expertos en la materia, fueron sorprendidos todos, porque al final el juez Ortega Polanco decidió enviar a prisión preventiva a por lo menos 5 de los 13 o 10 imputados, más bien. Porque hablo de 10 porque ustedes saben que Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco gozan de inmunidad parlamentaria. Inmunidad parlamentaria que al final el Congreso de la República aparentemente decidirá que no se le va a retirar la inmunidad. De hecho, hubo, Julio, hasta protestas, quejas de parte de algunos legisladores, porque a estos 3 legisladores le quitaron el pasaporte, le dictaron impedimento de salida, y en su condición de legisladores eso no lo podía hacer porque aparentemente esto es violatorio a la ley, pero el juez lo decidió así, como también decidió enviar a la cárcel a la gran mayoría de los imputados, cárcel preventiva que va desde los 6 meses hasta 1 año como medida de coerción a Ángel Rondón, que es la pieza clave y fundamental de este proceso, por ser la única persona que está siendo acusada directamente por funcionarios directivos de Odebrecht, que dicen entregar los 92 millones de dólares de soborno a Ángel Rondón. Por lo tanto, es el único que pudiera pesar sobre él una mayor pena. Y Ángel Rondón lo enviaron a una cárcel muy poco segura, nada segura más bien, y muy peligrosa, como es la cárcel de La Victoria. Allí una figura tan importante para la investigación de este caso sorprende a la sociedad dominicana el hecho de que sea allí donde el juez Francisco Ortega Polanco haya decidido enviar a esta cárcel, porque se lo pidió el Ministerio Público. De hecho, el Ministerio Público, Julio, gozó, disfrutó y festejó con júbilos
todo lo que determinó el juez, porque lo complacieron en absolutamente todo. Disminuyendo un poquito la pena, y se especula que la disminuyeron por la semana y por todo un poco lo que sucedía en la sociedad y las quejas de la propia sociedad hizo que él disminuyera un poco la pena de lo que había pedido el Ministerio Público. Pero eran 18 que le iban a cantar a todos también, una cosa inaudita, y digo así porque tú, que eres abogado, Julio, me gustaría que explicaras cuáles son las medidas de coerción, que son 7 en total, dependiendo el grado de la infracción que haya cometido el imputado. Entonces el juez determina la pena que se le va a aplicar en base, se supone, en base al hecho cometido. Entonces hay una serie de medidas que en el proceso de la investigación y recopilación de las pruebas se toma de parte del ministerio, de parte de la justicia, para entonces en ese tiempo otorgarle ese tiempo al Ministerio Público recabar las pruebas, sin que tampoco ese ciudadano represente ningún peligro de fuga. Pero me gustaría, Julio, que explicaras los grados y por qué en el nuevo sistema penitenciario que nosotros aquí tenemos en la República Dominicana. Sí, Lindsay, efectivamente se ha entendido que el juez actuó con mucha dureza. Y se dice que actuó con mucha dureza porque los analistas políticos, los periodistas, los hacedores de opinión pública y los expertos en derecho constitucional que analizaron el contenido del expediente, un poco había un consenso de que la mayoría de los imputados tenía suficiente arraigo en la República Dominicana como para que no se dictara la medida más extrema, la medida de privación de libertad o medida de enviarlo a la cárcel, en el caso de Ángel Rondón por 1 año, y en el caso de los otros, de Radamés Segura y Rodríguez, por prisión domiciliaria por 3 meses. Las medidas de coerción varían, y varían en función de la gravedad del hecho y de la peligrosidad que el individuo represente, del peligro de fuga o de no presentarse al acto de procedimiento. La primera es presentación periódica, puede ser una fianza, puede ser arresto domiciliario, puede ser retiro del pasaporte, y la más grave de todas es la coerción en una cárcel, como se dictó. Situación esta que no se esperaba, reitero, por 2 razones fundamentales. Por la disciplina que habían mostrado, la disposición que habían mostrado todos los acusados sin ningún tipo de excepción de asistir a todos los actos del procedimiento. Y tal como quedó expresado, tienen suficiente arraigo, tienen vida política, vida empresarial, vida familiar, están bastante arraigados en la sociedad dominicana como para representar un peligro de fuga en el proceso. Sí. Y el juez entonces, el consenso es que un poco actuó con mucha dureza y olvidó que ellos están amparados por la presunción de inocencia, que debió respetarse el debido proceso, y con estas medidas extremas, con personas que no han cometido un crimen de asesinato, que no han cometido ninguno de los crímenes capitales, el juez un poco que tenía la posibilidad de ordenar su libertad, de ordenar el retiro del pasaporte o de presentación periódica al tribunal, que estas personas lógicamente iban a asistir a todos los actos de procedimiento, porque a todos los actos de procedimiento que lo citó el Procurador General de la República asistieron sin ningún tipo de falla. Y el caso de los 2 senadores y el diputado, sin habérsele retirado la inmunidad parlamentaria de que goza, de que lo invite su alta investidura de legisladora de la República, asistieron voluntariamente y testimoniaron y no tuvieron ningún tipo de dificultad del índice. De manera que esto fue una medida un poco desproporcionada en función del comportamiento que han manifestado frente al tribunal y del arraigo que tienen en la sociedad los acusados en el proceso de soborno de Odebrecht. Y si a esto le sumamos un poco la contradicción y la debilidad propia del expediente, entonces, tal como tú dices, fue una inconsistencia del juez, fue una insensatez del juez, proporcionarle penas tan draconianas, penas tan duras a personas que no merecen y que no representan peligro de fuga para el sistema judicial de la República Dominicana. Algo que es fundamental, Julio, en todo este hecho. Por eso te pedí, para todos aquellos amigos que no son profesionales del derecho,
como tampoco yo lo soy, te confieso que he tenido que leerme 2 o 3 artículos, leerme algunos temas que de algún modo están vinculados con el caso y que están bastante claros en la ley. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué manda el buen derecho en nuestra Magna Carta que nos rige? Y lo digo a propósito de lo que ha pasado y el tiempo luego de estos hechos que nos llevan a nosotros como comunicadores reflexionar del mismo. Y es penoso, muy penoso, ver un proceso que se ha convertido en un proceso muy populista, Julio. Así es. Estamos ante una sociedad y ante las prácticas en la política, en el quehacer de nuestras instituciones que nos rigen en todos los órdenes, en el Estado mismo. Y cuando hablo del Estado, hablo de los distintos poderes del mismo, lo que lo encierran, lo que lo componen. Altamente populista. Porque cuando tú tomas una decisión como esta, que yo venía advirtiéndolo porque era casi seguro que ocurriera lo que ocurrió, se ve evidenciado que allí no se ha actuado en justicia, ceñidos en la ley, sino donde lo que ha mandado, lo que ha primado, ha sido la presión social. Y bajo esa presión social se actúa. No lo que manda y rige la ley, las normas, no. Esta sociedad ha llegado al hartazgo de los hechos, de distintos hechos injustos que han cometido los grupos políticos, quienes nos representan, que se han cometido muchos abusos, se han cometido actos de corrupción por décadas, vicios de toda índole, y este hartazgo de la sociedad, cuando ya es tanto y es tan grande, entonces la gente explota y salen las marchas verdes, salen todo lo que viene saliendo. ¿Y qué pasa, Julio, con eso? Que entonces quieren, de un golpe y porrazo, como dicen, mandar la señal de que ya todo eso se acabó. Y entonces tienen que pagar la factura de todos esos platos rotos, 10 gente que están allí en la cárcel, o menos. Entonces, yo me he preguntado, ¿son esos? Y con eso se va a resarcir y se va a eliminar todo el daño de esta sociedad y los que vienen y las prácticas. Se van a eliminar las prácticas que hasta el momento son las que se dan en el día a día, en nuestras instituciones públicas, de parte de nuestros empresarios. ¿Va a cambiar eso? Claro que no. Todo esto es un poco satisfacer el morbo, un poco darle una carnadita para que la gente se calme, echarle un poquito de agua para que tomen un poquito del agua y esa sed también se alivie y que siga la fiesta. Pero no porque con este caso se está haciendo justicia, porque si algo ha pasado con este caso es violación en todo el sentido de la palabra, una serie de derechos que esa gente tiene, porque hoy son ellos, mañana puede ser usted o puedo ser yo, cualquiera. Violación desde el mismo momento en que se fueron a apresar estas personas de la manera más espectacular que usted se puede imaginar, violentando los derechos porque esas personas tenían el derecho a que se conservara su nombre, la privacidad del ciudadano. Nada de eso. Es más, en la casa de Radamés Segura se le metieron los camarógrafos a la casa porque yo vi cuando estaba ahí en la marquesina adentro y todo eso. Se violentaron una serie de derechos que la verdad espantan, dan miedo. No porque esta gente sean culpables e inocentes, es que ya esa gente son culpables.
porque el mensaje que se quería mandar era justamente ese: rápidamente conocerle medida de coerción y todos presos. ¿Cuál es la percepción que tiene la gente? La gente común. Cogieron preso a toda esa gente porque robaron, porque hurtaron o porque recibieron soborno o por lo que usted quiera. Para el común de las personas, esa gente ya están condenadas y presas. Condenadas y presas. Pero ese era el mensaje aparentemente que se quería mandar, porque ellos sí saben que este pueblo, lamentablemente, es un pueblo ignorante de tantas cosas. Esa gente no son culpables. Están amparados. Esa gente son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y ellos, dice el Ministerio Público, con un mamotreto como el que presentaron, calificado con este término de partes de abogados de la talla de Tony Delgado y otros más, que usaron esa palabra en varios momentos para llamarle así a ese expediente que presentó la Procuraduría por estar este expediente cargado de vicios, cargado de informaciones falsas, cargado de yerros, donde daban cifras que no eran las correctas, cometieron errores de cifras como decir 50,000 pesos o 500,000 pesos por 50 millones y llegando a la suma de 100 millones cuando era 1 millón. O sea, una serie de errores poniendo y citando a personas en momentos ocupando posiciones en que estaban en la oposición, tal es el caso de Temístocles Montaz. Y así sucesivamente una serie de errores. Víctor Díaz, por ejemplo, cuando se paró al estrado, tuvo que aclarar que no era él que estaba en INAPA cuando el acueducto de Samaná, que ya él estaba en otro sitio, pero bajo ese cargo lo acusaron a él. Y ese señor, hoy día, ya fue dictada medida de coerción para él en Najayo. 9 meses. 9 meses. Entonces yo digo, mientras tanto, eso todavía no se ha demostrado. No se sabe si es culpable o inocente ninguna de las personas que están ahí. Pero para usted y para la sociedad, ya no son presos y ya no están condenados. Lo están para la sociedad, aunque supuestamente para el derecho, porque usted vio que fue a todos que lo mandaron para allá. Y se salvó Radamés Segura y Roberto Rodríguez porque están enfermos. Así es. Y Radamés Segura, en el caso de él dijo, a mí no me tratan como enfermo, en un principio. O sea, y no están presos Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco por la inmunidad parlamentaria que ellos tienen. O sea, ahí todo, en 3 minutos, el juez no dijo, no justificó, no dio razones. Él simplemente dijo, van para allá, se van 6 meses, 9 meses y 1 año Ángel Rondón y hasta para la Victoria te mando castigado para allá. Y entonces eso fue lo que al final, Julio, pasó. Una cosa inaudita que desdice mucho del buen derecho, y todos y cada uno de los abogados con los que he hablado se han lamentado de lo que ha ocurrido en la República Dominicana, porque son de las cosas que van creando precedentes y que te van indicando a ti hacia dónde va la sociedad dominicana. Creo que es un tema, Julio, que tenemos que seguir tratando luego de la pausa, para que entonces darte paso a ti y que tú me analices, que tú me exprese a mí y a los amigos televidentes, como abogado que eres, cuál es tu percepción y cuál es tu evaluación, y no solamente como abogado, sino también como ciudadano y como político, que tienes sobre el caso Odebrecht y la manera en que se está manejando desde la justicia en este caso. Vamos a la pausa.
La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. El Senado aprobó en única lectura el proyecto del Código Penal Dominicano. La iniciativa fue aprobada tal y como la acogieron las cámaras legislativas originalmente y ahora pasará a conocimiento de la Cámara de Diputados para cumplir con el artículo 102 de la Constitución. La interrupción del embarazo practicado por el personal médico especializado en establecimientos de salud públicos o privados no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. Aprobada la inclusión en el orden del día de la iniciativa antes señalada. El Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La nueva ley establece que las cooperativas de ahorros y créditos serán supervisadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOP. Los senadores también sancionaron el proyecto de ley de seguridad privada, que tiene como objetivo la regulación de los servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional, incluyendo el transporte de valores, la seguridad electrónica y los detectives privados. Esta semana también se reunieron las comisiones de Industria, Comercio y Zonas Francas, la de Justicia y Derechos Humanos, la de Asuntos Agropecuarios, la de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Comisión de Dominicanos Residentes en el Exterior y la Comisión de Turismo. El presidente de la Comisión Permanente de Salud Pública del Senado, Luis René Canaán, se reunió con los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para analizar el programa del tercer Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas, organizado por la Oficina Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Senado de la República. El evento se realizará del 24 al 27 de octubre y participarán 52 representantes de parlamentos de la región. Finalizamos con el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que recibió el viernes la visita de cortesía de la expresidenta de la República del Ecuador, Rosalía Arteaga Serrano. Durante el encuentro, el presidente de la Cámara Alta y la expresidenta ecuatoriana trataron diversos temas de interés. Sigue disfrutando de la mejor programación, por aquí, por Super Canal, la señal que nos une. Bueno, Julio, pues aquí estamos de retorno y de inmediato te doy paso para que tú me digas tu impresión respecto a este caso de Odebrecht, no solamente como abogado, sino también como ciudadano. Sí, fíjate, Lizzy, yo pienso que el juez fue desproporcionado en su decisión y pienso que el juez actuó a contracorriente de lo que son los criterios técnicos más modernos que existen en el ordenamiento procesal penal en la República Dominicana y a la luz de lo que es respecto a los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución del año 2010. A partir de que en el año 2012 se adoptó el nuevo Código Procesal Penal en nuestro país, el principio que rige es que la libertad es la regla y la prisión es la excepción.
Y si un imputado, un procesado puede mostrar que tiene, reitero, arraigo profundo en la sociedad dominicana, entonces el principio preponderante, el principio técnico jurídico que se aplique es que esa persona continúe en libertad a condición de que garantice toda su asistencia a los actos de procedimiento. Y no había razón de ninguna especie para el juez poner en duda y para el juez no aplicar este criterio técnico que es el que se ha venido implementando en la República Dominicana en los últimos 15 años. Y segundo, el respeto al debido proceso. El debido proceso es la regla de oro del ordenamiento procesal penal y ha sido consagrado en la Constitución del año 2010. El debido proceso implica que usted tiene que ir a un tribunal respetándose las reglas de la presunción de inocencia, que sobre usted debe presumir el principio de la buena fe, no el principio de la mala fe, no el principio de que si usted se deja en libertad, usted va a distraer pruebas, a esconder pruebas, manipular pruebas, sino que usted como ciudadano va a continuar su vida normal, su vida de ciudadano, y va a colaborar con la justicia asistiendo a todos los actos de procedimiento. Y estos dos elementos, estas dos reglas sagradas, estas dos reglas de oro en un proceso penal que se lleva ante la Suprema Corte de Justicia por un juez de instrucción, sin duda alguna que no fueron observados y que el juez obvió lo que ha sido el comportamiento del Poder Judicial en la República Dominicana para un poco actuar con una draticidad draconiana contra esta persona que están acusados por hecho un poco en un expediente farragoso, sin la presentación de pruebas técnicas que pudieran dar credibilidad a la acusación, sino una serie de consideraciones de carácter subjetiva y de deducciones de carácter subjetiva que fue debatido en la opinión pública, cuya debilidad fue puesta en evidencia por los abogados de la parte de la defensa de la mayoría de los acusados, y por vía de consecuencia el juez no retuvo ninguna de estas observaciones, que fueron observaciones, reitero, y tal como tú lo estableces, de carácter técnico. Sí. Allí lo que primó un poco fue lo que el jurista Eduardo Jorge Prats ha definido como el neopopulismo penal. Esa presión de un sector de la sociedad que pretende un poco que en vez de un juicio a todos los acusados se les respete la presunción de inocencia y se les lleve a un sacrificio, que allí no se les respete la regla de la presunción de inocencia, la regla del debido proceso, la regla técnica de la valoración de la prueba, y que esta persona en el más breve tiempo entonces se le inflija un castigo de carácter corporal o de carácter de su dignidad que es muy difícil de resarcir. Y la peligrosidad al incidir este tipo de medidas es que mañana el Estado no está en capacidad de resarcir el daño moral, el daño físico y el daño que causa a la dignidad y al buen nombre de esta persona, muchos de los cuales probablemente van a resultar inocentes de la acusación que pesa en su contra, porque hay evidencia y contradicciones que indican que no toda la aseveración del Ministerio Público se corresponde con la verdad, y que una simple afirmación, si no está avalada por pruebas técnicas en un ordenamiento procesal penal, que es lo que importa, son las pruebas técnicas, no es suficiente para condenar a un procesado. Y por vía de consecuencia, luego que pasen 8, 9, 6 o 7 meses preso en la Victoria de Najayo, ya se le hace difícil resarcir eso también, que en el bloque de constitucionalidad de los derechos fundamentales de la Constitución del año 2010 se ha consagrado como un derecho fundamental: el derecho a la dignidad humana, el derecho a la dignidad y el derecho al goce del buen nombre. El Estado mañana no está en capacidad de resarcir ante su familia, ante la historia, ante la sociedad en sentido general, el daño que con esa medida desproporcionada, con esa medida draconiana, quien está llamado a repartir y a ser sensata en su decisión ha sido desproporcionada como la justicia. Y en nombre de la injusticia, lo más lamentable es que se esté cometiendo una injusticia contra ciudadanos que no representan ningún tipo de peligro para el sistema procesal penal, para la estabilidad política, ni para ningún ordenamiento de carácter institucional en la República Dominicana. Entonces, ¿por qué no actuar con justicia? ¿Por qué no actuar con equidad y actuar con esta desproporcionalidad que sin duda alguna se convertiría a largo plazo en una injusticia, Lindsay? Y justamente hoy día que nuestra República Dominicana goza de una serie de instituciones que justamente fueron creadas para hacer valer el buen derecho y para
proteger al ciudadano también, ¿por qué no decirlo? Y de hecho el pasado lunes el doctor Leonel Fernández escribió un artículo que no tiene desperdicio y que yo estoy segura que la mayoría de ustedes habrán leído, donde él hace una advertencia y un llamado y una aspiración de que la justicia se apegue al debido proceso en el caso Odebrecht. Y una de las cosas que han ocurrido, Julio, es que se ha violado el debido proceso. Se ha violado el debido proceso. Es muy lamentable que esto sea así, porque eso desdice mucho de los avances que nosotros como sociedad deberíamos haber alcanzado a esta fecha ya. Leonel en su artículo incluso cita una serie de organismos e instituciones que fueron creadas, normas y leyes que fueron creadas en sus gobiernos. La ley de contrataciones públicas, la ley de libre acceso a la información, una serie de leyes que tú podrás citar más que yo, Julio, me vas refrescando la memoria a medida que te vayas recordando. Ahí está la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Exactamente. La Convención de las Organizaciones de Estados de la OEA contra la Corrupción. Fueron instituciones de carácter jurídico que se firmaron en los periodos de gobierno del doctor Leonel Fernández. La ley de tesorería, la ley de cuenta única, la ley de control interno. Todas esas son leyes que fueron creadas. ¿Pero para qué fueron creadas? ¿Para que estuvieran bonitas en un libro? Es para que sean aplicadas. Porque a medida que son aplicadas, se van fortaleciendo nuestras instituciones y nuestra democracia va tomando más cuerpo y más fuerza. ¿O ustedes creen que estamos en un estado totalmente democrático? Pero muy lejos de lo que es realmente la democracia, que es tan bella, que es tan hermosa y que es la opción que nosotros como sociedad hemos tenido. O sea, nosotros hemos decidido optar por el sistema democrático en República Dominicana. Y qué bello, porque dentro de todos los sistemas es el menos malo, porque no es que sea perfecto, pero el que más goza de las aspiraciones que un ser humano puede tener. El tema de la libertad, no el libertinaje, la libertad de los seres humanos, que es uno de nuestros derechos fundamentales. Entonces, sí, están creadas, pero es para que sean aplicadas de por Dios. Cuando se habla del debido proceso, ¿a qué nos referimos? Hay una serie de normas que están establecidas en la ley que te dice y le manda al abogado, al procurador, en este caso a los jueces, cómo es que se debe de proceder ante un hecho cometido por un ciudadano o un hecho cualquiera. La ley te establece cómo es que se debe de proceder y ahí es que hablamos del debido proceso. ¿Fue respetado el debido proceso en este caso? No fue respetado. Y eso es grave, porque entonces quiere decir que todavía nuestras instituciones son altamente débiles y que se vulnera el derecho de los ciudadanos. Se atropella, no se ciñen realmente a lo establecido en la ley. Nosotros como ciudadanos no estamos siendo respetados, porque hoy son ellos, mañana puede ser usted o puedo ser yo o puede ser cualquiera. No es que a esta gente no se le vaya a dar seguimiento y todo lo demás, todo, pero que sea bajo el debido proceso, como lo establecen nuestras normas, nuestras leyes, que son bien claras, son tácitas, son específicas, Julio. Y eso, vuelvo y reitero, debe de preocuparnos a nosotros como sociedad, porque entonces te indica a ti lo atrasado que estamos por un lado, o se presta una serie de especulaciones
que han salido tras este proceso, como por ejemplo las intervenciones que ha tenido el gobierno norteamericano aparentemente en este proceso de Odebrecht, que aparentemente Estados Unidos está presionando a República Dominicana. Sea cierto o no, la señal que se ha mandado es de que de algún lado hay presión. Entonces, cuando esas cosas pasan, quiere decir que no somos un Estado, que no somos una nación soberana, libre, independiente, que tiene un código, que tiene una constitución, que tiene... ¿De qué sirve? ¿Se convierte en qué? En algo inerte. Y son de las preocupaciones que nosotros, los hacedores de opiniones, hoy tenemos. Pero no solo nosotros, los que más la tienen son los propios abogados, Julio. Y me imagino que tú estarás igual. Así es, Lindsay. Y sobre todo cuando no se observa y no se ejerce ese derecho de soberanía y se actúa influido por poderes norteamericanos, los poderes públicos hacen un flaco servicio a la democracia y hacen un flaco servicio al país. Y sobre todo influido por funcionarios o agencias específicas de una nación que también llegó a acuerdo con Odebrecht a propósito del tema de los escándalos de corrupción, y no hay ni un ciudadano de esa nación que haya sido procesado. No. Es decir, ellos garantizaron, ellos privilegiaron la libertad de sus ciudadanos, no encarcelar a sus ciudadanos, y sin embargo vienen a naciones como esta a presionar para que ciudadanos que están en las mismas condiciones probablemente que los ciudadanos de allá entonces sean apresados. Y con eso se hace un flaco servicio. Y un poder tan inmaculado como el poder de la justicia, que está simbolizada por una diosa ciega, que no debe ver rostro, no debe ver la personalidad, sino apreciar los hechos, apreciar la equidad de los hechos, apreciar la calidad de la prueba técnica de esos hechos. Y si no lo hace Lindsay y actúa bajo el manto de la presión callejera, entonces Lindsay, eso no es justicia, eso se convierte en una injusticia. Es un elemento desde el cual el legislador ha querido salvar un poco la actuación de las instituciones públicas en la República Dominicana. Y cuando uno estudia derecho constitucional, uno sabe que la Asamblea Constituyente que proclamó la primera Constitución se celebró en San Cristóbal para estar lejos de la presión política que podían hacer en la ciudad de Santo Domingo. Pues eso que en el año 1844... Mira, yo no sabía que había sido por eso, sí, que era por la presión que podrían recibir aquí, sí, entonces se alejó un poco de la ciudad. Se retiró de la ciudad para estar un poco salvada, para estar equidistante de la presión que de carácter callejera, política o desde algún tipo de otra institución se le pudiera hacer. Sin embargo, eso que el legislador tuvo el cuidado de hacer en el año 1844, nosotros hemos sucumbido ahora en el año 2017, más de 130 años después, adoptando una decisión que está más influida por la presión de un sector de la sociedad, por una presión de carácter populista, que valoración de pruebas técnicas, que respeto de normas constitucionales que están introducida en la Constitución del año 2010 como garantía de que somos un Estado social y democrático de derecho. Ahora, esa decisión, Lindsay, cuestionan y ponen en riesgo lo que es un verdadero Estado plural, un Estado democrático de derecho, y constituye una deriva totalitaria de las propias instituciones, lo que es muy peligroso, no solamente para esos ciudadanos, sino para la ciudadanía en sentido general. Es muy peligrosa el tema de la sumisión cuando se habla de una nación. Vamos a ir a una breve pausa, Julio. Tras ella vamos a aterrizar con el tema. Vamos a hablar de los intereses que hay detrás de todo esto. ¿Qué es lo que se cuece? ¿Qué es lo que encierra el caso Odebrecht en República Dominicana? En este terruñito de tierrita de 48,000 kilómetros cuadrados, que no hay petróleo, que no hay oro en gran cantidad. Bueno, ahí la gente de Barrigol que tienen, pero aquí no hay grandes cosas. ¿Pero qué es lo que se está cociendo debajo? Tras la pausa tenemos que analizar esta otra parte para ir aterrizando, para ir aterrizando. Queda uno.
El Senado aprobó en única lectura el proyecto del Código Penal Dominicano. La iniciativa fue aprobada tal y como la acogieron las cámaras legislativas originalmente y ahora pasará a conocimiento de la Cámara de Diputados para cumplir con el artículo 102 de la Constitución. La interrupción del embarazo practicado por el personal médico especializado en establecimientos de salud públicos o privados no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. Aprobada la inclusión en el orden del día de la iniciativa antes señalada. El Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La nueva ley establece que las cooperativas de ahorros y créditos serán supervisadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOP. Los senadores también sancionaron el proyecto de ley de seguridad privada, que tiene como objetivo la regulación de los servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional, incluyendo el transporte de valores, la seguridad electrónica y los detectives privados. Esta semana también se reunieron las comisiones de Industria, Comercio y Zonas Francas, la de Justicia y Derechos Humanos, la de Asuntos Agropecuarios, la de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Comisión de Dominicanos Residentes en el Exterior y la Comisión de Turismo. El presidente de la Comisión Permanente de Salud Pública del Senado, Luis René Canaán, se reunió con los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para analizar el programa del tercer Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas, organizado por la Oficina Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Senado de la República. El evento se realizará del 24 al 27 de octubre y participarán 52 representantes de parlamentos de la región. Finalizamos con el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que recibió el viernes la visita de cortesía de la expresidenta de la República del Ecuador, Rosalía Arteaga Serrano. Durante el encuentro, el presidente de la Cámara Alta y la expresidenta ecuatoriana trataron diversos temas de interés. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Sigue disfrutando de la mejor programación, por aquí, por Super Canal, la señal que nos une. Dicen, y decía el profesor Bosch, que hay cosas que se ven y otras que no se ven. Que a veces las que no se ven son más importantes que las que se ven. Y nada más cierto que esa frase, dicha por el profesor Bosch, que se la atribuyen a otra gente, fue Juan Bosch que la dijo aquí en este país. Así es. Ese fue Juan Bosch quien la dijo. Y a él lo cito. Y qué bueno citarlo, ¿verdad? Hombres como el profesor Bosch. Yo digo que, Julio, tenemos que aterrizar con el caso Odebrecht. Lo que se está ventilando en nuestro país y el por qué. ¿Por qué se habla que llegaron, dije, 25 agentes por Punta Cana del FBI?
todas esas cosas que suenan por ahí, que si hubo 2 agentes del FBI que estuvieron en el juicio y que todos los periodistas preguntaban, ¿y quiénes son esos 2? ¿Y quiénes fueron esos 2? Los 2 que tiró Pedro en el pozo y todo, una serie de cosas. Pero esto no es como para que nos estemos riendo. Aquí hay un factor, un elemento que no puede dejar de ser tomado en cuenta, y es el elemento geopolítico, los intereses económicos que hay detrás del caso Odebrecht. No en República Dominicana, meramente dicho, sino el caso Odebrecht, donde nace allá en Brasil, donde se extiende allá en los Estados Unidos, Perú, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Colombia, etcétera, 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 y muchos etcétera. Y me quedo con República Dominicana. Aquí en República Dominicana nosotros somos la parte de un todo, de una región que había ido tomando fuerza, que había ido tomando cuerpo, que se iba cada vez fortaleciendo más la región a la cabeza y con ese liderazgo que representaba Brasil, economía número 6 del mundo en un momento determinado, creciendo en un 10 y hasta en un 12% anual, convirtiéndose definitivamente en la líder de la región y creándose una serie de organismos que nos iban unificando y nos iban acercando como región cada vez más y alejándonos cada vez más de los Estados Unidos a la par. Estados Unidos estaba perdiendo liderazgo en la región, pero Estados Unidos, por lo visto, no está dispuesta a dejar ese liderazgo ni a soltarnos a nosotros como región. Había que desarticular una serie de cosas. Todos esos gobiernos progresistas, había que desarticularlo. Y aquellos que no eran progresistas y no bailaban la misma música, también se iban para el carajo. Todos aquellos que no bailaran esa música, o que no bailan porque esto apenas inicia. Entonces, yo por eso digo que aquí hay un componente geopolítico y económico que es fundamental, en el que los grupos políticos, ya sea el gobierno, el partido de gobierno y la oposición, tendrán, Julio, que tenerlo bastante claro para saber nadar en estas aguas que están bastante turbias, con vientos, con rayos y centellas, y con unos que están allí nadando que no tienen ni salvavidas. ¿Cómo lograr no ahogarse en ese mar, en esas aguas turbulentas, grises, oscuras, y además con rayos y centellas y lluvias a toda tempestad cayendo? ¿Cómo no ahogarse cuando no se cuenta ni con un salvavidas? Mira, Lindsay, efectivamente los efectos de Odebrecht en la República Dominicana es la consecuencia de la política exterior norteamericana. Política exterior que en un primer caso tuvo como objetivo estratégico para los intereses de los Estados Unidos debilitar, vertebrar los llamados países del BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que eran los países que venían haciendo el contrapeso a la hegemonía global que tenían los Estados Unidos. Se dieron como una estrategia global de desestabilizar a estas naciones a través de tumbar el precio del petróleo para que la economía de estos países que dependía fundamentalmente del petróleo cayera en crisis. Y posteriormente fue la consecuencia de una estrategia regional en América Latina, región a la cual Estados Unidos había dado la espalda en los últimos años y se había concentrado en sus intereses en el Medio Oriente y en Asia. Al Estados Unidos dar la espalda, surge en Latinoamérica un bloque progresista, liderado tal como tú estableces por Brasil, a la sazón dirigido por el presidente Lula, y por regímenes que adoptaron políticas de colaboración como el gobierno de Chávez, el gobierno de Correa, el gobierno de Daniel Ortega y el gobierno de Evo Morales en Bolivia.
esta alianza estratégica bolivariana latinoamericanista dio resultado y permitió, Lindsay, que la crisis del petróleo fuera mitigada por países como República Dominicana y otras naciones del Caribe a través de la instrumentación de Petrocaribe, que no producíamos petróleo. La región iba creciendo sin precedentes, en los últimos años, y ya eso está volviendo otra vez hacia atrás. Hay una flexibilidad, hay una caída, hay una debilidad en ese crecimiento. Sí. Y ese crecimiento se había estado también financiando con dos mecanismos de articulación de política exterior de colaboración sur-sur, que era Petrocaribe a través de la venta de petróleo barato y crédito de la venta de ese petróleo a 25 años, y el Banco de Desarrollo y Desenvolvimiento Social de Brasil, que tenía política muy flexible para financiar el financiamiento de obras de infraestructura en países latinoamericanos como República Dominicana. Lindsay, el robusto crecimiento y desarrollo que exhibe la República Dominicana en los últimos 15 años fue financiada fundamentalmente por esta alianza de regímenes progresistas en Latinoamérica, a través de la venta de petróleo barato de Venezuela y a través de financiamiento blando. No había institución financiera internacional, sea multilateral o bilateral, ni ningún mercado financiero que le proporcionara recursos más baratos a la República Dominicana para financiar las obras de infraestructura que la que le financió Brasil, con la política de colaboración bajo la colaboración sur-sur. Y Estados Unidos, por vía de consecuencia, también sus empresas iban perdiendo incidencia en Latinoamérica, porque al financiarse con recursos brasileños, Brasil aprovechaba y potencializaba el desarrollo de sus empresas en países como América Latina, empresas dentro de la cual estaba Odebrecht y Andrade Gutiérrez. Le dieron seguimiento, monitorearon algún tipo de comportamiento no conforme a la ley latinoamericana, que no solamente se da con las empresas brasileñas, se ha dado también con empresas norteamericanas. Pero aquí los halcones norteamericanos, ahora enquitados en el poder bajo la administración de Trump, entonces quieren darle una lesión a América Latina y lo hacen a través de una intervención grosera. ¿Qué hace el Lindsay? Quizás que es lo que no se ve. Los Estados Unidos no tienen por qué plegarse a todos los dictámenes de la política de los halcones norteamericanos, sino adoptar una posición política en defensa y que vaya en consonancia con lo que son los intereses nacionales de los regímenes progresistas, que representa el caso de la República Dominicana. Más que sucumbir a la presión que puedan ejercer las agencias norteamericanas en nuestro país, el gobierno de Danilo Medina, el gobierno de la República Dominicana, las instituciones judiciales dominicanas, lo que deben es pensar en el interés nacional y no pensar en los intereses norteamericanos en este proceso. Bueno,